Buenas tardes, estimadas y estimados participantes. Les saluda Daisy Torres Ramos y a nombre del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias denominado Autodeterminación, Autonomía, Autoestima y las personas con discapacidad. Agradecemos a todos y todas por su puntual asistencia y vamos a invitar a la señora Florita Chávez Arroyo Mauricio, directora de la Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, para inaugurar esta conferencia. Directora Florita, muy buenas tardes. Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias, Daisy. Muy buenas tardes con todos y todos, estimados participantes. Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a través de esta Dirección de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Autodeterminación, Autonomía y Autoestima en las personas con discapacidad. Esta conferencia forma parte del ciclo de actividades que se realiza año a año y donde esta dirección viene liderando y la cual la coordina con la Dirección General de Políticas y Estrategias de nuestro sector. Es importante señalar, pues, que este espacio forma parte del ciclo de conferencias orientadas al fortalecimiento de capacidades en inclusión social correspondiente al año 2025. El día de hoy reflexionaremos sobre cómo fortalecer la autodeterminación, la autonomía y la autoestima de las personas con discapacidad, promoviendo de esta manera entornos que puedan reconocer sus derechos y su valiosa contribución a la sociedad. Agradecemos la participación del profesional Jorge Llerena Admat, analista de comunicaciones de la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quien será en esta oportunidad el ponente y cuenta con más de 20 años de experiencia en la administración pública y 25 años facilitando talleres en temas y o materia de discapacidad. Dicho todo ello, les invito por favor a participar activamente de este espacio de aprendizaje colaborativo y sobre todo de reflexión que nos va a permitir juntos fortalecer nuestras acciones en favor de una sociedad más justa, más equitativa, más inclusiva y más participativa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. Muchas gracias, Daisy. Muchísimas gracias por sus palabras, directora Florita, y por la inauguración de esta conferencia. Nuestro objetivo general es brindar orientaciones sobre el derecho de las personas con discapacidad a tomar control de sus propias vidas, tomando decisiones y actuando como agentes causales de su futuro, promoviendo el desarrollo de su autoconcepto y sentido de valía personal a través del ejercicio de su libertad, la participación activa en la sociedad en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social y también en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. Los participantes son funcionarios, directivos y servidores que laboran en áreas relacionadas al desarrollo e inclusión social del gobierno nacional, regional y local, así como público interesado en la temática. Como bien lo dijo nuestra directora, el experto que hoy guiará esta conferencia es el licenciado Jorge Juan Llerena Asmat. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación con estudios concluidos en la Maestría de Administración y Gerencia Social. Cuenta además con un diplomado en Políticas Públicas e Interculturalidad. Actualmente se desempeña como analista de comunicaciones en la Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde aporta su experiencia en la temática de discapacidad, campo en el que se ha especializado. Con más de 20 años de trayectoria en la administración pública y 25 años dictando charlas y talleres de sensibilización y capacitación en diversos tópicos vinculados a la discapacidad, se ha consolidado como un referente en este ámbito. Además, él es autor de los libros Política Municipal y Discapacidad en el año 2009 y también Entre Luces y Tinieblas en el año 2022. Damos la más cordial bienvenida
a nuestro experto Jorge Llerena Asmat. Muy buenas tardes, estimado Jorge. Te escuchamos. Adelante. Daisy, muy buenas tardes con todos. Muy buenas tardes a la directora Florita Sánchez, directora de Articulación Territorial y Fortalecimiento de Capacidades. Es para mí muy grato nuevamente encontrarme con ustedes en una charla más relacionada al tema de discapacidad. Y ahora, como lo dijo ya Daisy, en el marco del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que conmemoramos el 16 de octubre. Desde 1980 se viene conmemorando esta fecha en memoria o en recordación a una marcha multitudinaria que se realizó en Lima por parte de personas con discapacidad y familiares al Congreso de la República, demandando la publicación de una ley que proteja y promueva sus derechos, ¿no? Entonces, no podemos pasar por alto este día, más aún siendo un ministerio como el nuestro que trabaja por las personas vulnerables, básicamente en los aspectos de desarrollo e inclusión social, temas que también involucra a las personas con discapacidad, ¿no? Este es un tema que lo hemos vinculado a las personas con discapacidad, pero que tiene que ver con todas las personas en general y lo vamos a ir dando, nos vamos a ir dando cuenta en el desarrollo. Esta es una pregunta en general, ¿no? ¿Qué sucede con la vida diaria de algunas personas o de la mayoría de personas? Es posible que en algún momento determinado una de estas situaciones o sentimientos o pensamientos haya pasado por su vida, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo? Muchas personas no nos sentimos amados, por ejemplo, ¿no? Es un sentimiento que en algún momento puede haber pasado por nuestras vidas, ¿no? Que tenemos poca confianza en nosotros mismos, sí, ocurre. Tenemos temor a expresar nuestros pensamientos, ¿no? De forma libre, digamos, ¿no? No reprimimos, nos sentimos que no podemos hablar, que no nos salen las palabras, que no podemos hilar pensamientos, ¿no? Existe temor también sobre lo que puede generar nuestras acciones. Es también un tema que se presenta en muchas personas. Ojo, como nos damos cuenta, no son situaciones específicamente que pasan, viven, sienten, piensan las personas con discapacidad. A cualquier persona le sucede. Estas situaciones, digamos, lo complicado, lo difícil, lo preocupante de estas situaciones es cuando es, digamos, repetitivo, permanente. O sea, un temor permanente para expresar nuestras ideas, permanentemente nos sentimos personas no amadas, ¿no es cierto? Permanentemente somos unas personas que no tenemos confianza en uno mismo, ¿no es cierto? Es ahí donde está el problema, porque claro, podemos sentir esto en algún momento, en una situación específica, ¿no es cierto? Somos humanos y no sucede, ¿no? Entonces, lo preocupante es eso cuando se vuelve repetitivo, es permanente, es una situación que lo tenemos permanentemente en nosotros, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de estar en esta situación, de tener estos sentimientos, estos pensamientos? ¿Cuáles son las consecuencias? Es, estar en estas situaciones es no tener una vida plena, ¿no es cierto? Y eso trae sus consecuencias. Se generan dificultades en nuestras relaciones, ¿no es cierto? Con los demás personas de las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, ya sea en el trabajo, en el club, en la vecindad, con los amigos, en la familia, en la universidad, en el colegio. Desarrollamos ideas, temores que no necesariamente están ligadas a la realidad. Surgen los llamados fantasmas, que muchas veces se dice, ¿no? Desarrollamos actitudes en torno a nosotros mismos, ¿no?
que hace que nos paralicemos, que hace que evitemos intervenir, expresar, relacionarnos. Son situaciones que, como verán, que genera que tiene estas consecuencias, que genera estas consecuencias, que a las finales es tener una vida sin calidad, ¿no? Tener una vida, pues, no de forma plena, de disfrute pleno y de saber afrontar las dificultades que se pueda presentar en la vida, ¿no? Ya estamos en una situación de desventaja cuando tenemos este tipo de sentimientos, ¿no? ¿En qué se convierten esas ideas, estas consecuencias? ¿En qué se convierten? Es un enemigo interno que de alguna manera se expresa internamente diciéndonos tú no puedes, tú no vales, no te quieren, no te respetan, son sentimientos realmente dañan a la persona y va mutilando su autoestima, su verse de una manera positiva, ese sentimiento de amor que uno tiene para con uno mismo y que obviamente esto afecta su dignidad, su calidad de vida, ¿no es cierto? Según Barnes, señala que son personas con baja autoestima. Sí, pues, o sea, nadie puede pretender tener una muy buena autoestima si siente que no lo quieren, que no vale, que no puede, ¿no? Son ideas, creencias que obviamente afectan la autoestima, personas con baja autoestima. La siguiente, por favor. ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Bueno, en principio son las mismas situaciones que en algunas circunstancias, por la propia condición, se agravan. No escapamos a esta realidad. Estas situaciones se presentan con mayor intensidad. A eso podríamos agregar que las personas con discapacidad que generalmente se enfrentan a una serie de barreras que enfrentamos y que tiene que ver con la discriminación, con la exclusión, con la falta de accesibilidad, con la falta de un trato adecuado, de un uso correcto de un lenguaje inclusivo, pues se vive como se señala con mayor intensidad. Es más, es mucho más fuerte estos sentimientos negativos, ¿no? Tomar en cuenta que existen dos elementos claves que tienen una especial relevancia para lograr su inclusión y desarrollo de forma plena, ¿no? Dichos elementos son condiciones fundamentales y que deberían estar desde el inicio de su aprestamiento, ¿no? Que se les proporcione en casa y luego en el punto de habilitación o rehabilitación. Es decir, la persona con discapacidad para superar estas situaciones que afectan su autoestima, de no valorarse, de no quererse, de sentirse menos, etcétera, etcétera, tendrían que darse estas condiciones, estos dos elementos de los cuales vamos a hablar, para superar esas situaciones, que además, como hemos dicho, se agravan, se acentúan por la propia condición de discapacidad y por la situación de barreras que vivimos, ya sea las barreras, especialmente las barreras actitudinales, ¿no? Y también las barreras físicas, ¿no? Elementos claves para el proceso, para el éxito del proceso hacia la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Como hemos dicho, hay dos elementos. La autodeterminación, que es la posibilidad de decidir sobre nosotros mismos, decidir a dónde vamos, cómo nos vestimos, qué es lo que queremos, cómo lo queremos, en fin, es yo autodetermino qué quiero, cómo lo quiero, a dónde lo quiero, en qué momento lo quiero, ¿no? Obviamente eso trae responsabilidad con respecto a las consecuencias de nuestros actos también, ¿no? Es ir a donde yo deseo y no ir a donde desea quien me acompaña. Es hablar con la persona que yo deseo
y no la que escoge mi acompañante. O sea, yo decido, yo autodetermino qué es lo que quiero hacer, como les he dicho, cómo lo quiero hacer, dónde lo quiero hacer, en qué momento lo quiero hacer. La autonomía es llevar a cabo lo que hemos decidido realizar, actuar bajo nuestras convicciones, con la libertad y firmeza que tenemos, que nos da la responsabilidad de nuestras propias decisiones, ¿no es cierto? Es tener la entereza de coger nuestro bastón blanco, nuestro perro guía, nuestra silla de ruedas, nuestras muletas, ¿no? Y dirigirme a donde yo quiero, ¿no es cierto? Obviamente, este, asumiendo la responsabilidad de las consecuencias que pueda traer eso, esa decisión, esa decisión que he tomado, ¿no? Es cumplir con nuestras obligaciones, pero también es también luchar por el respeto de nuestros derechos y respetar los derechos de los demás también. No es que yo por tener una discapacidad solamente tengo que ver mis derechos. Como para cualquier otra persona, mis derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Es la voluntad de una persona con discapacidad de trabajar, ¿no? Y dejar de lado el asistencialismo y la sobreprotección, que muchas veces es lo que la sociedad, el Estado nos quiere brindar y que no necesariamente queremos nosotros. Podemos, Daisy, compartir el video. Ahí va. ¿Se escucha? Sí. Mi mamá me enseñó a ser creativa y me decía, Adri, piensa cómo te vas a vestir tú sola, porque tampoco ella sabía cómo enseñarme. Y me compraba resortes, y me compraba botones, y me compraba velcros. Y entonces, cuando me lo pongo, observo cuáles son los detalles que hacen que me sea fácil o que me sea difícil ponérmelo. Cuando estaba entendiendo que era una persona con discapacidad, que toda la vida iba a ser una mujer sin brazos, pues muchas personas me ayudaron, entre ellos pues desde luego que mis papás, mi hermana, mis mejores amigos, mis maestros. Y yo me sentí tan acompañada, tan arropada, que pensé, ojalá yo pudiera ayudar a alguien, así como ellos me están ayudando hoy en día. Que los límites los decidimos poner nosotros. Es porque estamos cansados de intentar, desanimados, no encontramos una inspiración o una motivación. ¿Quiénes se encuentran involucrados en este proceso? Se refiere al proceso que significa el proceso hacia la inclusión plena de las personas con discapacidad, que tiene que ver con el proceso de la estimulación en los primeros años, habilitación y rehabilitación que pasamos a las personas con discapacidad, ¿no? ¿Quiénes se encuentran involucrados en ese proceso? Son los actores principales para el éxito del mismo, ¿no? El equipo multidisciplinario, ¿no? Que está compuesto pues, por psicólogos, rehabilitadores, terapistas laborales, instructores de técnicas compensatorias y diferentes profesionales que contribuyen a ese proceso de habilitación, rehabilitación de las personas con discapacidad, ¿no? Las personas con discapacidad, obviamente, son la razón eh, del trabajo multidisciplinario en pos de su inclusión, ¿no? Y finalmente la familia, que yo considero el entorno más importante, a la vez más cercano, ¿no? En el proceso de la inclusión de la persona con discapacidad, ¿no? La familia es la primera instancia que se involucra con el hijo, hija, hermano, hermana, esposo, esposa, con discapacidad. Es ahí donde va a encontrar ese resorte
para comenzar su proceso de inclusión o va a encontrar ese vacío, por llamarlo de alguna manera, que hace que me quede en la instancia de sufrir mi discapacidad. La sobreprotección. Varias veces se ha abordado este tema en algunas charlas porque para mí es fundamental, no solamente para los hijos, hijas de hijos con discapacidad, sino también para aquellos que no tienen discapacidad, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Qué es la sobreprotección? Es la protección que brindan los padres a sus hijos, pero que se extrema en tiempo, manifestaciones, y muchas veces hasta en recursos. Conforme van creciendo nuestros hijos, se hace mucho más difícil desprenderse de esta sobreprotección, ¿no es cierto? Y pueden llegar a ser adultos y siempre van a depender de sus padres. La sobreprotección se da en los primeros años. ¿Y cómo? Cuando decimos a nuestros niños o niñas de 2, 3, 4 años, cuidado que te caigas, no cojas, no hagas, siéntate ahí, toma el celular, toma el control de la tele, mira tele, quédate tranquilo ahí. Si ese niño o niña tiene el interés de llevar su taza después de haber tomado desayuno a la cocina, no, te vas a caer, vas a romper, deja ahí, mejor quédate ahí. ¿Qué estamos haciendo con eso? Mutilando esa capacidad de autodeterminación que tiene ese menor de edad. Él determina, voy a llevar esta taza a la cocina, voy a ayudar a mi mamá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros diciendo, no puedes, te vas a caer, vas a romper? Inclusive hacemos sentir que más vale o más valor tiene esa taza, ese adorno, eso que pueda romper, que la propia condición de la persona, del niño o niña. Esta es la primera enemiga de la inclusión de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque un niño o niña llega a los 20 años siendo así, dependiendo de mamá o papá que le diga qué o qué no debe hacer, pues cuando tenga problemas de cualquier tipo, va a llamar a papá, va a llamar a mamá o a papá para que le diga qué es lo que tiene que hacer. Entonces generamos esa dependencia que es la que mutila nuestra autodeterminación y como consecuencia nuestra autonomía. La dependencia es básicamente emocional, psicológica, ¿no? ¿Dónde nace la sobreprotección? ¿Cuántas veces hemos manifestado que el amor de los padres es el sentimiento más puro y sincero que existe en la tierra? Y sí, pues, o sea, el amor de un padre o una madre a sus hijos es un amor incomparable, es un amor que cuando llegamos a ser padres recién lo entendemos. Pero también, ¿cuántas veces hemos escuchado a muchos padres, y yo misma alguna vez lo dije, no, yo no quiero que mis hijos pasen o sufran lo que yo he pasado o sufrido. No, mi hijo no va a sufrir ni va a pasar lo que yo he pasado, lo que yo he vivido. Eso lo hemos dicho la mayoría de los padres. ¿Y cuántas veces hemos escuchado además que no desea que se repita su historia de vida con sus hijos? Mis hijos tienen diferente vida que la mía. También lo hemos expresado porque es un deseo natural de los padres, ¿no? Pero bueno, pues también tiene sus desventajas, por decirlo de alguna manera, vivir con este sentimiento y expresarlo en acciones. Y es justamente una de las acciones la sobreprotección, que es la sobreprotección, de la cual ya les he dicho cómo se comienza a manifestar. Las consecuencias de la sobreprotección. La sobreprotección, como ya les había dicho, mutila las posibilidades del niño o niña de desarrollar sus capacidades de autodeterminación y autonomía, y cuyas consecuencias se presentarán a lo largo de su vida. La falta de autodeterminación trae como consecuencia no tener autonomía, es obvio, ¿no? O sea, si yo no tengo la capacidad de autodeterminar qué es lo que quiero, a dónde quiero ir, cómo quiero ir, con quién quiero ir, obviamente eso va a afectar
mi capacidad de autonomía, ¿no? Y finalmente, la ausencia de autodeterminación y autonomía lleva a los protegidos, sobreprotegidos, a la más triste dependencia. Es triste ser dependiente, ¿no? Que es una barrera muy complicada de superar para lograr su inclusión económica y socialmente. ¿Sí? Eh, la dependencia es lo contrario a la libertad, a la independencia. ¿Y cuál es la aspiración de una persona con discapacidad? Tener una vida independiente. Va a recibir protección, va a recibir ayuda, por supuesto, en aquello que no puede él desarrollar, realizar, pero por lo demás, la persona con discapacidad busca tener una vida independiente, una vida plena que le permita caminar hacia la inclusión, hacia su inclusión. No puede haber una inclusión de la persona con discapacidad si no logra su vida independiente. Y no puede haber vida independiente si antes no genera, no crece, no fortalece esos valores de autodeterminación y autoestima, ¿no? La dependencia se genera, como ya hemos dicho, a causa de una sobreprotección, ¿no? Esto se da, como ya he dicho, en los primeros años, cuando los padres involuntariamente impiden que desarrolle su autodeterminación y su autoautonomía, siendo una barrera para lograr su inclusión plena y efectiva en la sociedad. La dependencia es una condición que no permite desenvolverse por sí solo, no tiene una vida independiente, siempre está supeditado a lo que le diga la persona de cual depende, a lo que le diga qué debe hacer, cómo debe hacerlo, cuándo debe hacerlo. ¿Cómo afecta la dependencia? Cabe indicar que la dependencia es resultado de la autodeterminación y autonomía, ¿no? Y afecta a las personas con discapacidad particularmente de diferentes maneras, ¿no? Trae consigo una baja autoestima, y esta es la clave, una baja autoestima. Y una persona con una baja autoestima, ¿ustedes creen que va a lograr una vida plena? Por supuesto que no. Creo que la máxima expresión o plenitud de una vida de una persona es cuando tenemos esa independencia, esa libertad de ser uno mismo. Creo que eso es un derecho que realmente nos gratifica, nos permite seguir adelante y nos acerca ese anhelo pleno que tenemos, que es la inclusión, ¿no? No logramos una vida plena, no podemos mejorar nuestra calidad de vida, porque no hay calidad de vida si no hay vida independiente, ¿no? Y no hay inclusión si no logra una vida independiente la persona con discapacidad. Nos afecta como a cualquier persona sentirnos que no somos valiosos, que no somos respetados, que no somos, que somos discriminados, ¿no? Muchas veces sentimos que no somos valiosos dando y recibiendo cariño, ¿no? Que es un sentimiento que enriquece las relaciones humanas, ¿no? Y que se fortalece, se crece, se desarrolla en la familia primero. Se instala la idea que no tenemos un lugar en nuestra familia, en la comunidad, ¿no? En el país, en el mundo, ¿no? O sea, estamos hablando de casos extremos porque se da. Y llegar a estas situaciones es vivir en una depresión permanente. Las discapacidades severas y múltiples. Si bien es cierto, existen discapacidades múltiples o severas que demandan una especial atención, cuidado, protección de los padres, ¿no es cierto? Pero no necesariamente hablamos de sobreprotección. Lo que realmente brindamos es una mayor atención, ¿no? Especializada en tiempo, en dedicación. Entonces, pero esto es en caso de personas con multidiscapacidad o gravemente severas, ¿no? En estos casos no hablamos de una sobreprotección.
Hablamos de una protección de acuerdo a que se da de acuerdo a los requerimientos que tiene la persona con discapacidad múltiple o gravemente severa. En el caso de mi persona, que soy una persona ciega, mi discapacidad es considerada como una discapacidad severa. Sin embargo, yo no necesito esa protección especial en tiempo, en dedicación, en recursos, tanto como lo podría requerir una persona que a la vez de ser una persona con discapacidad visual tenga, por decir, cuadriplegia. Entonces ahí ya estamos hablando de unas condiciones que sí requieren de una protección más especializada, una protección eh, que se transmite a través del tiempo que se le da, a través de la atención que se le brinda, ¿no? Por favor, quiero hacer una pregunta a quienes están en este momento acompañándonos en la sala Zoom. ¿Qué es para ustedes o qué entienden ustedes como autoestima? Que levanten la mano o escriban en el chat, por favor. Hola, Hola, ¿con quién buenas hablo? tardes. Silvia, de la Municipalidad Distrital de San Hilarión. Hola, ¿cómo estás? Provincia- Qué gusto que La estés auto- acompañándonos. sí, siempre estoy presente. Qué bueno. Eh, Coméntame. yo creo que la autoestima es el valor que cada uno tenemos de nosotros mismos, Perfecto. tanto emocional y mentalmente. Gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Tengo Sí, dos comentarios en el chat, a Jorge. ver, sí. Dice Nancy Riveros Alarcón, dice valoración positiva que tenemos de nosotros mismos. Y Jaime Flores dice valoración o percepción que uno tiene de sí mismo. Sandra Rituay dice la autoestima, el valorarse a sí misma. Listo, todos están cerca. Es la valoración de una persona que tiene sobre sí misma, que generalmente es positiva, que en algunos casos también es negativa. Es un concepto psicológico que se elabora en base a las mm, emociones y no necesariamente sobre cuestiones racionales, ¿no? Ojo ahí esto, la autoestima es una cuestión más psicológica que racional, ¿no? La autoestima está relacionada con la exaltación del propio individuo, su manera de ser, su rasgo físico, su estilo de vida. O sea, yo me acepto, yo me quiero tal como soy, como vivo, mis rasgos físicos, ¿no? Por mi manera de ser, por mi carácter. Todo eso, teniendo una visión positiva y un sentimiento positivo de todo eso, me genera esa autoestima de la que tanto hablamos, ¿no? Hay otro Eh, comentario de Elba Lima y sí. Manta, dice autoestima es confiar en uno mismo. Esa es una consecuencia, ¿no? Yo tengo autoestima, una buena autoestima, y obviamente yo confío en lo que digo y en lo que hago, ¿sí? Es un resultado de, ¿no? Teniendo en cuenta que el ámbito familiar, ah, educativo, laboral, social, ¿no es cierto? Medio de comunicación, ¿no? Eh, Promueven y generan estereotipos y estándares, ¿no? Que condicionan la vida de todas las personas, entre ellas las personas con discapacidad. Y es por eso que nosotros luchamos mucho cuando decimos que los medios de comunicación deben hacer uso correcto de un lenguaje inclusivo y dejar de referirse a nosotros como discapacitados, minusválidos, impedidos, incapacitados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está la razón. Ahí está la razón. Influye en la concepción de la autoestima, claro. Los medios de comunicación, la familia, por supuesto que influye. Niveles de autoestima. Los niveles oscilan entre niveles positivos o altos, niveles negativos o bajos. ¿Cómo se caracteriza una persona? A la siguiente, por favor, Daisy. ¿Cómo se caracteriza una persona con autoestima alta? Tienen confianza en sí misma, ¿no? Para dirigirse o hablar con otras personas o hablar en grupo, ¿no? En público. Tiene una actitud más positiva ante la vida y ante las adversidades, ¿no? Toma sus propias decisiones sin esperar la aprobación de su entorno, ¿no? Se acepta a sí misma
s- sin condicionarse por las opiniones, ¿no es cierto?, de los demás. No nos dejamos o no se dejan manipular por los demás fácilmente, ¿no? S- Son más compasivas consigo mismo ante un error o fracaso. O sea, yo fracaso, yo tengo un error, no voy a estar cuestionando por mi culpa, que se lo hubiera hecho así, que se lo hubiera hecho así, que por... O sea, me flagelo yo mismo por tener ese error. No es así. Una persona con una muy buena autoestima no hace eso. Son más empáticas con las otras personas al comprender su situación, ¿no? Sus sentimientos también, ¿no? Bueno, se esfuerza por alcanzar sus metas, otra característica, ¿no? Tiene la fortaleza de expresar sus emociones y sentimientos, ¿no? Tienen, pueden poner límites, ¿no? O decir no cuando lo sienten o creen necesario, ¿no? Estas son características de una persona con una muy buena autoestima. A veces flaqueamos, ¿no? A veces por la circunstancia de la vida, por los momentos que pasamos, una de estas cosas no podemos tener, podemos flaquear, pero la grandeza y nuevamente aparece la autoestima cuando tenemos la capacidad de superarlo también. No nos quedamos en ello, ¿sí? La siguiente, por favor. ¿Cómo se caracteriza una persona con autoestima baja? Son muy tímidas para hablar con otra persona y hablar en público, por supuesto, ¿no? Y muchas veces salimos a hablar al público y nos ponemos nerviosos, se nos van las ideas y bueno, pues eh, hacemos notar que no estamos preparados y no por falta de conocimiento, capacidades sobre el tema que se va a hablar, sino justamente por falta de tener una muy buena autoestima. ¿Sí? Tienen una actitud pesimista respecto a la vida. Sí, yo, dicho de otra manera, tiene una mirada grisácea de la vida. Condicionan sus propias decisiones en base a lo que esperan o quieren los demás. O sea, estoy supeditado a qué pensará, qué querrá, lo hago así porque eso va a ser mejor para ellos, le va a gustar, o me van a aceptar, o me van a aplaudir. No, así no lo hago. Estoy, estoy, estoy en esa pugna de hacer y decir cosas que agrade, que estén de acuerdo, ¿no es cierto? Que acepte y que aceptan y que esperan los demás, ¿no? Tiene dificultad para aceptarse a sí misma. Y esta es una característica de las personas con discapacidad que no logran tener una muy buena autoestima. ¿Por qué? Porque no acepta esa situación de discapacidad. La persona con discapacidad, el primer paso para lograr su inclusión, el paso que depende de él mismo, darlo, es aceptar su discapacidad. Saber que en esa condición que tiene, de por ejemplo no ver, como el caso mío, saber qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, en qué cosas voy a necesitar apoyo y en qué cosas yo voy a poder hacer solo. Ese es aceptar mi discapacidad. ¿Mm? Las personas con baja autoestima son más influenciables o permeables a a la manipulación de los demás, ¿no? O sea, eh, hago lo que la mayoría hace, pienso como la mayoría piensa. ¿Mm? Ah, son personas serias que no, digamos, se adaptan a, con facilidad a las bromas e incluso se ofenden ante estas, ¿no? Son menos empáticas porque están sumergidos en sus propias emociones, ¿no?
de miedo, de seguridad, de desconfianza, ¿no? Se desaniman fácilmente ante cualquier obstáculo que se les presente, cuando lo que debemos hacer es, ante cualquier obstáculo, seguir adelante. Ese tipo de personas con baja autoestima, pues para ellos un fracaso es un fracaso y no hay más. Para los que tienen alta autoestima, un fracaso es la oportunidad para aprender, levantarse y seguir y ya no caer en el mismo error. Esa es la diferencia. ¿Mm? Tienen vergüenza de expresar sus emociones y sentimientos, ¿no? Ah, no saben poner límites, no saben decir no a algo que realmente en el fondo no desean. O sea, lo aceptan, se acomodan y bueno, pues, tuvo que hacerlo para caer bien o porque, bueno, porque la mayoría quiere o porque ellos lo hacen porque eso esperan de mí, ¿no? Ah, les cuesta mucho aceptar sus equivocaciones, ¿no? Pues ello confirmaría que no son los competentes, ¿no? Que dicen ser o que piensan los demás que son, ¿no? Entonces, tengo un error. No, no, no. Yo me he equivocado porque Juan, dijo esto, puso esto, lo hizo así, yo seguí. Cualquier persona es responsable menos yo de ese error. Y las cosas no van por ahí, pues, ¿no? La convivencia, sin vivencia y la vivencia. Estamos llegando a la casa de Mateo, un chico que tomó la decisión de ir solo a terapia hoy y lo vamos a acompañar en Omnibus. Hablamos de autonomía. Hola, Mate. ¿Te gusta, Marina, vos fomentar la independencia, la autonomía de él? Sí, me siento muy feliz de cuando él lo va logrando y siempre le estoy diciendo que él puede. Y cuando se toma el ómnibus, ¿estás cortando clavos o estás tranquila? No, estoy tranquila porque fue una decisión de él. Bien. La familia y amigos pueden favorecer la autonomía de la persona con discapacidad con pequeñas acciones. Cuando fue el primer día que empezaban, me dice, no, yo me voy a ir en colectivo. Lo que hice fue acompañarlo a la parada, esa vez. Y después ya no. Vino este hijo a cambiarte la vida. Nos cambió la vida, sí. Lo que me enseñó como mamá es, lo más importante, es el amor. Él es amor puro. Bueno, y Mateo nos dio una enseñanza tremenda, o sea, prohibido decir no puedo, prohibido decir de esta no salgo. ¿Cómo lo viví? ¿Sos feliz? Estoy feliz. Hoy vamos a mostrar a Mateo yendo a su terapia en Omnibus, una mamá que aprende a soltar y a confiar. ¿Te acompaño en el colectivo? Vengan, vamos a subir al Omnibus con Mateo. Ahí te doy la plata. Gracias. La discapacidad no implica incapacidad. Al promover el empoderamiento de las personas con discapacidad se crean oportunidades reales. Chao. Buen día. Buen día. Yo me llamo Mateo. Hola, Mateo. Bien. Pasa, Mateo. Me gusta andar solo. Siéntate, me siento libre. Como una alegría. Me siento independiente. ¡Hola, Mate! Hola. ¿Cómo andás? Bien. Acá, Mate. Entrego a la psicóloga de Mateo. Vengan a conocerla. ¿Cómo andás, Mate? ¿Qué tal estuvo la semana? La semana estuvo bien. Con el equipo lo que queríamos trabajar es su autonomía. Y este año él solo se levantó un día y le dijo a la mamá, me quiero ir en colectivo. Más te vas perdiendo los miedos. Sí, voy perdiendo los miedos. Acá hay una familia que siempre acompañó, pero que también supo acompañar y que también supo soltar.
en el momento justo. Y es muy importante que él pueda ser una persona autónoma para que, bueno, de poco se vaya manejando como cualquier otra persona en este mundo. ¡Ay, fíjate! Dale, maneta. Hola, Rosa. Llegó tarde. Todos a la paz. Yo cantando soy de terror. ¿Cuánto tenés que llevar? 100. Lo demás me lo das. Con una cara de dormidas. Tiene una cara de vándalo ese. El otro, pasó el colectivo. Pasó el bondi. Se nos fue el bondi. Se nos pasó otro ómnibus. ¡Ah! ¡Se escapó el perro! No. ¡Te rompí la puerta! ¡Tenemos el ómnibus para nosotros! ¡Ay, por qué la boca! ¡Silencio! Vamos a un corte. Que ves ahí cuando me ves. ¿Qué hemos visto en los dos videos que hemos pasado? ¿Dónde comienza el apoyo, las condiciones para que la persona con discapacidad comience a desarrollar su autodeterminación y su autoestima? La familia, ¿no? En ambos videos se viste eso. El apoyo de la familia, pero el apoyo para que la persona con discapacidad comience a desarrollar su autoestima, su autodeterminación y autonomía. Y son estas personas las que van a lograr tener una muy buena autoestima. Y por ende, el camino hacia la inclusión social va a ser mucho más viable, mucho más, no diría fácil, pero con muchas menos barreras. Porque yo al tener una muy buena autoestima, las barreras que se me presenten, la voy a superar. Encontrarme con una persona que me diga, en el caso mío, mira, ve, pobre cieguito, que es una barrera actitudinal, no me va a bajar, no me va a hacerme sentir mal, no. O la persona que no me quiere apoyar, o la persona que quiere sobreprotegerme. ¿Cómo a veces sobreprotegen a la persona con discapacidad visual cuando pide apoyo? La forma correcta de guiarlas es que la persona ciega tome el brazo de la persona que va a guiarles, ¿no es cierto? Pero la sobreprotección en estos casos, ¿cómo se manifiesta? Cuando te abrazan o cuando te cogen bien del brazo fuerte o con una mano te cogen el brazo y con el otro te abrazan queriendo asegurar que no te vas a caer, ¿no? Esa es la sobreprotección. Darte más de lo que necesitas, apoyarte más de lo que requieres. A ver, la última diapositiva, yo siempre en mis ponencias pongo una última diapositiva, una última lámina que la he denominado para reflexionar. Yo quisiera que uno de ustedes lea, por favor. Los derechos más apreciados del ser humano son aquellos que nos otorgan la posibilidad de pensar libremente, decidir en base a nuestro pensamiento y tener la libertad para ejecutar nuestras decisiones en el marco de los derechos de los demás dentro de una familia inclusiva y una sociedad para todos. Que el amor por tus hijos no te lleve a vulnerar tus derechos a su autodeterminación y su autonomía. Listo, Silvia, gracias. Ya. Este es un pedido, una sugerencia, un consejo, por favor. Que el amor a sus hijos no les lleve a vulnerar su derecho a su autodeterminación o autoestima. Estimúlenlo más bien. Alguna vez escuché un familiar que le decía a su menor hijo, a su hija de 6 años, ¿sí? 5 años, 5 o 6 años. La niña venía contenta, mamá, tendí mi cama, ¿qué? ¿Cómo lo habrás tendido? Mal, seguramente no quiero volver a tenderlo. ¿Les parece correcto? ¿Está bien esa forma de promover su autodeterminación y su autonomía? No, o sea, no lo hagas porque tú haces mal, todo haces mal. Ese es un mensaje nefasto para nuestros pequeños hijos. Nada, estoy llano a cualquier pregunta que quisieran hacer. Recuerden que mi participación es con la única finalidad de ir promoviendo, ir generando esas condiciones
en cada uno de ustedes para que la inclusión de las personas con discapacidad se dé lo más antes posible. Una sociedad inclusiva, recuerden esto, una sociedad inclusiva será, o una sociedad será inclusiva cuando sus entidades, sus instituciones lo sean. Y en el caso del MIDIS y sus programas nacionales adscritos, serán inclusivos el día que quienes la conforman o quienes conforman el MIDIS y los programas nacionales adscritos actúen, trabajen, vivan, respiren inclusión. Pónganse la camiseta de la inclusión, estimados amigos. Amigas. Queremos más aliados para este trabajo, cuyo resultado no lo veremos nosotros. Yo estoy convencido que yo no veré una sociedad inclusiva plenamente. Por lo que sí quiero estar seguro es de haber aportado para que quienes vengan detrás sí tengan esta sociedad inclusiva. Sumen, por favor, súmense, los necesitamos. Dispuesto a responder cualquier pregunta, por favor. Gracias. Muchísimas gracias, estimado Jorge, por la presentación y vamos a dar el tiempo a nuestros participantes, si es que tienen alguna pregunta. Susana Romero, ¿cómo incrementar el autoestima? Pregunta Susana Romero. Gracias. A ver, ¿cómo fomentar, cómo generar autoestima? Fácil, eliminando todas aquellas acciones que mutilen la autodeterminación y la autonomía de las personas, de sus hijos. El decir no puedes, cuando que te caigas, te vas a hacer daño, vas a romper, no lo has hecho bien. O sea, oye, ¿sabes qué? Mejor no lo hagas. En conclusión, ¿cuántas veces se ha escuchado? Ah, has hecho mal las cosas, yo tengo que hacerlo nuevamente, doble trabajo me das. Es correcto, no es nada correcto. Tenemos que motivarlos, incentivar. Mamá, mira, he hecho esto, aunque lo he hecho bien, no lo he hecho muy bien. Hijito, está bien, hijita, está bien, pero yo te voy a enseñar para que te salga mejor, ¿ya? Pero está bien lo que has hecho. O sea, motivarlos, incentivarlos, decirles que son importantes, decirles que los aman, decirles que ellos te dan mucha alegría en su vida, que cuando ellos nacieron fue una alegría para la familia y para ellos. Hay cosas tan sencillas y que no cuestan nada. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que el amor que tienen a sus hijos va a hacer que nazca, surja, expresen con facilidad algo que sí lo sienten, pero que no lo dicen y que muchas veces está tapado, cubierto, oculto, bajo esa idea de de lo perfecto, del cuidado, no hagas porque te vas a caer, del cuidado extremo, diríamos, ¿no es cierto? No, soltémoslos y soltémonos nosotros mismos. Generemos confianza, seguridad, amor para los demás y amor para ellos mismos, que ellos mismos se amen, que sepan que deben amarse, que son valiosos. Bueno, solo me queda agradecerle por esta capacitación que nos ayuda mucho a veces a reconocer algunos errores que estamos cometiendo, ¿no? Y saber conocer para tratarles como tal, hasta a nuestros propios hijos, como se dice, ¿no? Muchas gracias y bendiciones. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas, por favor? Sandra Rituay de Churuja, Bongará, Amazonas. Sandra, qué gusto saber que estás con nosotros. Y mira, aprovecho de lo que tú dices. Yo cuando hago mis presentaciones, mi objetivo final no es que les haya gustado. O sea, no busco que les guste. Ay, qué bonita ponencia. No, no, no. Busco que realmente les sea útil, aunque sea una idea de las 10 que diga o de las 20 que diga, que una idea sea útil, para mí es ya un buen premio. Gracias, Sandra. Sí, muchísimas gracias, de verdad, muy importante, nos ayuda bastante. Muchas gracias. A ti, Sandra, gracias. Bien, no hay ninguna pregunta, Daisy. Ya no tenemos más preguntas, estimado Listo. Jorge. Nos gustaría escuchar, bueno, en primer lugar agradecerte por la presentación, las coordinaciones que nos has
ayudado a realizar para poder contar con tu presencia en esta conferencia y, por supuesto, pedirte que nos ayudes con alguna tarea o quizá reflexión para nosotros aplicar todo lo que hoy nos has compartido. Te escuchamos, estimado Jorge. Gracias, Daisy. En primer lugar, agradecerles porque para mí es una oportunidad muy grata poder estar conversando este tipo de temas con ustedes. Como ya les dije en un primer momento, no espero ni busco que les guste la ponencia, sino que realmente sea importante, sea interesante, saquen lecciones, saquen alguna idea que lo puedan aplicar a su vida. Recuerden que la convivencia, una muy buena convivencia, el primer momento es en la familia. Es en ella donde vamos a generar esas condiciones para que ese nuevo ciudadano, nueva ciudadano, logre siempre establecer muy buenas relaciones con su entorno. Y el fundamento no solamente es el respeto, es el amor. El amor que no nos lleve a la sobreprotección, el amor que nos lleve a la protección, el amor que nos ayude a hacer, a tener que nuestros hijos tengan, perdón, una vida independiente, basada en la autodeterminación, en la autonomía, en la responsabilidad de sus actos, y a las finales vamos a tener ciudadanos y ciudadanas una muy buena autoestima. No busquemos que nuestros hijos, cuando tengan 20, 30 años, estén recurriendo a nosotros para buscar solución a sus problemas. ¿Y qué pasaría si nosotros ya no estamos en esta vida? ¿A quién recurrirían? La situación no es nada fácil, es grave. Generar, criar hombres y mujeres dependientes, vamos a hacer que ellos, el día que no estemos, puedan recurrir a cualquier persona, inclusive poniendo en riesgo su propia seguridad, su propia tranquilidad. Hay frases claves, ¿no? Si puedes, estás bien, lo vas a hacer mejor, vas a llegar lejos, eres ganador. Si has perdido, pero la próxima ganas. Si la próxima lo vas a hacer mejor. Construyamos esa autoestima desde la confianza, seguridad, pero tampoco que ésta esté fuera de la realidad. O sea, tampoco digamos, sí está bien cuando sabemos que lo ha hecho mal, pero hay forma, no le hace, no, esto está mal. Mira, está bien, pero puede ser mejor. Lo vamos a hacer mejor. Te voy a enseñar para que lo hagas mejor. El criterio, la concepción de mejorar lo que hacemos, eso nos hace competitivos a la larga, porque siempre vamos a tener ese norte, mejorar, mejorar, mejorar. ¿Qué logramos con ello? Ser buenas personas, buenos profesionales, buenos seres humanos. Muchas gracias. Pónganse la camiseta de la inclusión, súmense a la inclusión. Necesitamos aliados como ustedes. No es necesario ser expertos, solamente tener la voluntad de ser parte de la construcción de una sociedad inclusiva. Muy buenas tardes, un bonito, feliz y amoroso en familia fin de semana. Muchísimas gracias, estimado Jorge. Y no quiero dejar de leer lo que mencionan por acá. Hermelinda dice, muy claro y hermosa la ponencia. Muchas gracias, bendiciones. Ofilia Coral dice, fue muy bonita e interesante la conferencia, importante poder reflexionar y aprender sobre estos temas. Yo encantada de haber compartido. Municipalidad Distrital de Honoria. Muchísimas gracias a todos, estimados participantes, por habernos acompañado en esta conferencia. Y antes de retirarnos, queremos desear un feliz Día Nacional de la Persona con Discapacidad este 16 de octubre.
octubre, que pueda ser un día para que podamos reflexionar y, por supuesto, aplicar todo lo que hoy Jorge nos ha presentado y continuar desde el MIDIS con el compromiso de seguir promoviendo el reconocimiento de los derechos y plena inclusión social de las personas con discapacidad. Estimado Jorge, que pases un feliz día. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchísimas gracias, que tengan un buen fin de semana. Permiso. Gobierno del Perú.